This is the custom regular. Relax. Okay, relax. I did not enter. And if you touch me, I will grab you. If you touch me, I will grab you. Okay. You can let him. Okay, well, come touch me. Okay. You can let him. All right, here you go. You can let him. This is the consulate. This is the foreign government consulate. You can let him. Are you close there, right? Yes. Over there, right? Yes. Sí, le estoy filmando. No, pero ya se cuando ¿qué dices? Quisieron perseguir a las personas acá. Allí pasaron de todo. Me tocó hablar con mi This is the custom regular. Relax. Okay, relax. I did not enter. And if you touch me, I Esa fue la intentona de ICE por invadir Ecuador. Literalmente, amigos, agentes de migración estadounidenses intentaron entrar por la fuerza a territorio ecuatoriano, porque este era un consulado o es un consulado de Ecuador en Minneapolis. Y un consulado, por si alguien todavía anda medio perdido, pues es territorio extranjero. Es Ecuador, pues, dentro de los Estados Unidos. Así que lo que acaba de pasar se llama violación de la soberanía. Y también se llama karma para Daniel Noboa, de eso vamos a hablar. Pero si lo hiciera cualquier otro país, pues ya estaríamos viendo en estos momentos amenazas, condenas de la ONU, sanciones, comunicados, hasta portaaviones moviéndose. Pero como fue ICE, como fue dentro de los Estados Unidos, y aunque hubiera sido fuera, y como el presidente de Ecuador, pues es estadounidense porque nació en Estados Unidos y luego se naturalizó ecuatoriano y le es más fiel y más leal a la Casa Blanca que a su propia bandera, pues entonces aquí no pasa nada, ¿verdad? Hasta da coraje, digo, yo no soy ecuatoriano y hasta da coraje lo fácil que nos quieren ver la cara. Estas imágenes que ustedes vieron son de apenas el día de ayer, 27 de enero, para los que nos vean en otra fecha. Bueno, 27 de enero. Y no fue un error, No es que se confundieran y no supieran. Ellos sabían que era consulado ecuatoriano. Ahí está el video, se ve clarito cómo los agentes de ICE llegan a la puerta del consulado ecuatoriano en Minneapolis, intentan entrar sin ninguna autorización hasta que un funcionario sale y les bloquea el paso y les dice, este es el consulado de Ecuador, ustedes no pueden entrar aquí, y prácticamente lo amenazan. Y le contesta, si me tocas te voy a agarrar, es lo que le dice. Fíjense, eso es una amenaza en suelo ecuatoriano, porque pues eso es un consulado. Si me tocas te voy a agarrar. Pero si secuestraron a Nicolás Maduro, al presidente de Venezuela, que le vayan a pedir un vale al consulado ecuatoriano. Así de salvaje, como si fuera un barrio sin ley, como si no estuvieran violando los tratados internacionales, tuviera permiso divino para entrar donde quiera, cuando quieran y hacer lo que quieran. Y esto pasa precisamente en el contexto de un operativo federal gigantesco en Minneapolis, donde hubo tiroteos, de hecho, hubo muertos, hubo amenazas a activistas y ahora lo que solo podemos escribir como una intromisión diplomática directa, pues ahí lo tienen. Porque, digo, ¿de qué otra forma le podemos decir a esto? Cuando fuerzas de ocupación extranjera intentan entrar por la fuerza al territorio de otro. A ver, déjenme decirles algo, no me alegra ni tantito que esto pase, sobre todo por mis hermanos ecuatorianos, que no tienen la culpa de estar, pues, gobernados por un entreguista. Pero vamos a decir las cosas como son. También a eso se le llama karma directo para Noboa. Porque si tenemos memoria, acuérdense que Daniel Noboa fue el que se atrevió a invadir un consulado mexicano en Ecuador. Daniel Noboa fue el que violó
territorio soberano de México y lo hizo obviamente sin permiso, sin vergüenza, sin consecuencias. Se metió por sus pistolas como si la ley internacional estuviera de adorno, como si no existiera, y ahora que le toca probar su propia medicina, pues resulta que se ofende, que protesta, que su Cancillería se indigna. Miren nada más el nivel de cinismo, ¿no?, del gobierno ecuatoriano de Noboa, porque es el mismo presidente que pisoteó la soberanía de México y hoy se pone el saco de víctima porque ICE le hizo lo mismo en su consulado en Minneapolis, nomás que a ella le salió más barato. Si apenas si se juntó piedra con coyol, como decimos en mi rancho. Y ahí lo tienen. También calladito, un pronunciamiento tibio que más bien parece una nota escolar. Nada de indignación real, nada de respuestas fuertes, nada de reclamos de alto nivel. ¿Por qué? Pues porque le tiene miedo a Estados Unidos, porque Miguel Noboa sabe que él es un empleado temporal de la Casa Blanca. Para eso está ahí. Es que hay que ver los hechos, ICE entra sin pedir permiso, prácticamente intenta ingresar a suelo diplomático ecuatoriano, y eso es una intentona de violación a los tratados internacionales. Si esto hubiese sido al revés, imagínense ustedes, agentes ecuatorianos que hicieron lo que ya nos hicieron a los mexicanos, porque se lo hicieron. Pero ahora imagínense agentes ecuatorianos intentando hacer lo mismo que hicieron con el consulado mexicano, pero con el de Estados Unidos en Guayaquil. No, hombre, imagínense, ya tendríamos comunicados de emergencia, titulares de todos los medios, destructores y submarinos nucleares prácticamente desplazándose hacia allá. Pero como fue ICE, como fue Estados Unidos, entonces todo se maquilla, todo se diluye, todo se justifica. Ese video ya se está haciendo viral. Y por eso Ecuador pues no se pudo quedar callado. Noboa tuvo que decir algo, pues ya ni modo. Había que hacerle al cuento de que medio defiende su soberanía frente a Estados Unidos. Si no hubiera habido cámaras, olvídense. Si las redes no estuvieran, pues no dice nada. Hubieran hecho lo que hubieran querido. Porque así opera, por cierto, un gobierno pues, que no respeta el derecho internacional. Y así opera un presidente que ya eligió a quién rendirle cuentas. Y créanme que Miguel Noboa no le rinde cuentas a los ecuatorianos. Y aquí es donde el papelón de Noboa se vuelve todavía más evidente. Por si no lo sabían, Miguel Noboa, que yo creo que es bueno recordarlo, no nació en Ecuador. Él nació en Miami. Tiene la ciudadanía estadounidense por nacimiento. Está completamente alineado con la política de Washington. No solamente porque es ciudadano estadounidense, sino porque defiende la soberanía de Estados Unidos por encima de la de Ecuador. Por eso no le pone límites a las agencias de seguridad en su país, a las extranjeras. Y este incidente ocurre con un presidente que ve más al norte que a su propia gente, que ha normalizado el intervencionismo disfrazado de cooperación. Incluso yo leí una nota diplomática recientemente de un medio de comunicación hace como unos 4 meses que reportaba la cantidad de veces que Miguel Noboa se la pasa viajando a los Estados Unidos. Es increíble. Y bueno, pues ahora tiene que fingir que le molesta que ahí se meta a la sala de su casa. Eso no fue un malentendido. Déjenme decirles que ICE ni siquiera ha dado una versión coherente, ni una disculpa. Primero dijeron que no tenían registro de que sus agentes hubieran querido entrar al consulado. Cuando salen los videos, pues resulta que sí. Que sí había agentes en la zona, que estaban en medio de un operativo, que perseguían a alguien y que se quisieron meter a la fuerza al consulado ecuatoriano. De hecho, les abrieron la puerta. Pues de entrada podríamos decir que hay una invasión. ¿Quién te invitó? ¿Quién te dio permiso de abrir esa puerta y poner el pie adentro aunque sea el mosquitero, Nunca dijeron por qué intentaron entrar. Porque cuando las instituciones que se supone que deben de seguir la ley actúan como pandillas armadas, pues todo se descompone. Y ICE en este caso, pues actuó como siempre con tal desprecio al derecho internacional y a los protocolos diplomáticos
Y hasta por sentido común, digo, cualquiera sabe esto. No más que ellos no tienen límites. Porque no es casualidad que este operativo de ICE en Minneapolis esté siendo tan agresivo. Estamos hablando, amigos, de redadas masivas, de amenazas activistas, de arrestos arbitrarios, incluso de enfrentamientos armados. Fíjense nada más. De hecho, en los últimos días, 2 personas han muerto a manos de los agentes federales de ICE. Y la comunidad inmigrante, pues, está en alerta total. El nivel de tensión, amigos, es tan alto que incluso ya muchos legisladores, hasta republicanos, están pidiendo investigaciones urgentes. Pero lo que hizo ICE en el consulado ecuatoriano, eso trasciende las fronteras. Ya no estamos hablando de acciones de ICE solamente dentro de los Estados Unidos. Ya no estamos hablando de inmigración. Estamos hablando de soberanía. Estamos hablando de territorio diplomático. Estamos hablando de la línea que ningún país debe cruzar sin consecuencias. Bueno, la cruzó Noboa, por eso les digo, en parte es karma, que le salió hasta barato y que no me da gusto, Pero hoy sí se indigna y saca comunicados. Esos mismos comunicados se los debería de aplicar él mismo por lo que hizo en México. Claro, comunicados muy tibios. El embajador de Ecuador, por cierto, en Estados Unidos, confirmó ya que los agentes de ICE intentaron entrar al consulado sin ninguna orden, que el personal diplomático tuvo que intervenir, que fueron amenazados por personal de ICE, amenazados, y activaron los protocolos pues, para proteger a los ciudadanos ecuatorianos que estaban allá adentro. Y que, aunque la situación afortunadamente no pasó a mayores, pues el mensaje es clarísimo. Ahí se siente con el derecho de entrar donde quiera, cuando quiera, sin importar fronteras, ni tratados, ni leyes, nada. Esto no fue solamente un susto, fue una señal. Y ojo, porque esto no es algo que solamente le pueda pasar a Ecuador. Digo, apenas hace unos días hay que acordarse que la Cancillería de Ecuador estaba monitoreando varios casos de ecuatorianos detenidos por ICE en Minnesota, entre ellos el niño de 5 años. Por eso les digo que esto no es coincidencia. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada que Greg Bovino dirigió este enfrentamiento en donde arrestaron a un niño de 5 años que separaron de su madre, era ecuatoriano. Y la familia pidió explícitamente que el gobierno no interviniera por miedo a las represalias. Imagínense ustedes el nivel de terror que debe de sentir una familia para preferir quedarse callada antes de que ICE los acose o les haga algo. Y ese, amigos, es un reflejo de lo que se está viviendo y de que esto también puede ser un acoso contra el consulado ecuatoriano, una represalia, un estate quieto. Y ahora ni los consulados se salvan. El colmo de todo esto, pues es que mientras ICE se mete a consulados sin permiso, pues en Washington no dicen nada. Hasta este momento que estamos haciendo este video, no hay una sola comunicación del Departamento de Estado. No hay una disculpa oficial, no hay sanciones internas y Miguel Noboa tibio. El Departamento de Seguridad Nacional, que es el que controla ICE, dice que está investigando, nada más. Pero no reconoce que se haya violado ningún protocolo, no afirma ni niega. Vamos a investigar. ¿Y saben ustedes cuándo se va a terminar esa investigación? Nunca. Como si no bastara la imagen de un agente que yo se las acabo de mostrar. ¿Qué más necesitan investigar? Amenazando a personal diplomático ecuatoriano. El agente es diciendo, te voy a agarrar. No más salte. Pues es una amenaza a un funcionario diplomático del extranjero. Se cruzó una línea, Pero bueno, así es el juego. Cuando el abusador tiene la placa, la ley siempre es más flexible y el silencio de ciertos medios, amigos, también dice mucho. Por eso, lo menos que podemos hacer ante el silencio de Noboa, pues es nosotros sí hablarlo, porque causa indignación, porque no somos iguales, porque, por cierto, remato con una expresión de la sabiduría albaradeña de mi bello Veracruz. Yo siempre se los he dicho, ahora sí Noboa se indigna. Ahora sí le molesta. No le molestó cuando él lo hizo en México, a México, ¿verdad? Pero ahora sí. No es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Por eso yo siempre les digo,